Hola chicas, hola chicos, bienvenidas, bienvenidos al segundo vídeo de Ciencias Sociales para Quinto. En este vídeo lo que vamos a hacer es empezar viendo los trabajos que habéis mandado de las líneas del tiempo y después vamos a ir a ver toda la parte de la historia de la Edad Media en España, ¿vale? En el libro viene de otra forma. En el libro viene primero los visigodos, luego los musulmanes, después cómo era la vida en los reinos musulmanes, a continuación pasa a los reinos cristianos, la Reconquista, y después nos habla de la vida de los reinos cristianos y el arte. Entonces, para no tener que repetirme en el siguiente vídeo, vamos a hacer toda la parte de historia seguida, y en el siguiente vídeo ya vamos a ver cómo se vivía en los reinos musulmanes, cómo se vivía en los reinos cristianos y el arte en estos dos reinos, pero nos centraremos un poquito más en los reinos cristianos. Bien, empezamos, vamos a ver las líneas del tiempo que nos han mandado Alejandro y Jorge. Son unos trabajos muy buenos. Vais a ver que este tipo de esquema, la línea del tiempo, nos permite estudiar grandísimos periodos del tiempo muy largos, incluso toda la historia del ser humano, o periodos muy cortitos. Bien, vamos a ver primero, os lo voy a poner aquí abajo, la línea del tiempo de Alejandro. Si os fijáis lo que ha hecho Alejandro, es dividir su día en etapas, como hemos dividido también la historia, en edad antigua, edad media, edad moderna, pues él ha puesto madrugada, mañana, tarde y noche. ¿En qué se ha basado Alejandro? Pues muy bien hecho con las horas del día. Bien, no hay unos hechos muy significativos y lo ha dividido así y está genial. Muy bien que a las 8 tienes puesto aquí como un hecho significativo que sales al aplauso. Y eso está genial, te felicito, es un trabajo muy bueno. Aparte, veis que pone aquí en cada hora pues, los hechos principales del día: el aseo, el desayuno, el colegio, que es el tiempo que dedicas a las tareas. Muy bien, Alejandro. La hora de comer, el tiempo para el cine. Genial. Entonces veis que así se puede estudiar lo que ha hecho Alejandro en un día. La línea de Jorge es muy parecida. Lo que pasa es que Jorge no le ha puesto nombre a la división, sino que ha cogido y ha coloreado las divisiones de los días. Está muy bien, porque el principio es la edad o el de la división del día que ha puesto para dormir, el tiempo para el desayuno, el tiempo que dejaba las tareas. Él ha cogido un hecho significativo y a partir de ese hecho ha dividido su día. No le ha puesto nombres porque pueden verse por el hecho que ha hecho. Es el tiempo del descanso, comer. Muy bien, Jorge, que tienes aquí una horita para ayudar en casa. El tiempo de la cena y la película, ¿ves? Del principio al final del día. Entonces, chicos, es un trabajo que está genial, muy bueno. Y estas líneas del tiempo nos van a ayudar, sobre todo en sexto, que los periodos que estudiamos son más cortitos. Entonces los hechos están más juntos y esto nos va a ayudar a entenderlo todo un poquito mejor. Bien, pues vamos a empezar. Si os acordáis, en el año 476 cae el Imperio Romano de Occidente, se producen invasiones de tribus germánicas, de los bárbaros que llamaban los romanos, y en el año 500, que es el que tenéis ahí un poquito más tarde de la caída del Imperio Romano, veis que en la península y en lo que es la actual Francia está el reino visigodo. En ese momento lo tenía en la capital, en Tolosa. Bien, están los suevos todavía en la península, tienen su reino ahí. Los vándalos, que están en el norte de África, acordaos, que luego al Andalus lo van a llamar así por los vándalos. Al vándalus sería el nombre que le dieron los musulmanes a la península. Bien, y en la península itálica, un poquito más extendido hacia el norte también, la zona de Croacia, Serbia, Suiza hacia el norte, están los ostrogodos. ¿Tienen que ver con los visigodos? Pues sí, son los pueblos godos. No se sabe muy bien de dónde vienen. Hay historiadores que piensan que pueden venir de Suecia. Pero bueno, se sabe que habitaban en lo que es la actual más o menos Polonia, Alemania. Entonces fueron tribus de las que presionaron al Imperio Romano, se querían quedar con sus territorios, pero sí que los visigodos, que eran un poquito más civilizados, el nombre de visigodo sería como Weisgoten o algo así, significa los godos sabios. Ostrogodos ya sería como los godos de Oriente. Bien, pactan con el Imperio Romano quedarse con el control de la península ibérica, la pacifican y echan de allí pues, a los suevos, a los vándalos y a los alanos. Bien, un poquito más adelante, vais a ver aquí, en el año 630, ya tenemos el reino visigodo con capital en Toledo. Bien,
Han echado a todos los demás de la península ibérica y son ellos los que están dominando la península ibérica. Bien. ¿Qué hicieron los godos aquí Los godos, sí, los visigodos en la península? Bien, pues lo que hicieron fue cambiar de religión. Adoptaron el catolicismo. Ellos eran cristianos, pero eran arrianos, que es un poco distinto. Como la mayoría de los hispano-romanos eran católicos, pues ellos adoptaron también el catolicismo. Os pone en el libro que adoptaron también el latín, que era la lengua que hablaban los romanos, de la que viene luego el español, el portugués, el catalán, el gallego. Esto es verdad, la adaptaron, pero sobre todo para escribir, para hacer documentos oficiales, pues de los reyes y las leyes y todo eso. Ellos hablaban una lengua que es la lengua gótica. Os pongo aquí una foto de la lengua gótica. No sé si sabéis lo que pone. Esto de aquí es el Padre Nuestro en lengua gótica. Bien, no se parece en nada al latín, ni siquiera en la forma de escribirse. Pero bueno, si los visigodos se hubieran quedado más en la península, si no se hubiera producido la conquista de los musulmanes, seguramente ahora hablaríamos una lengua muy parecida al alemán o al inglés. Bien, pero bueno, eso no pasó, pasaron otras cosas. Os pone en el libro también que construyeron pequeñas iglesias. Pues sí, bueno, los visigodos no eran grandes constructores. O sea, dentro de que eran de las tribus bárbaras, de los más civilizados, pues era una cultura bastante pobre. No se puede comparar ni mucho menos con la romana. Tenéis aquí una iglesia que está en la provincia de Toledo, Santa María de Melquer, y si os fijáis es muy pequeña, tiene el sillar, que son los ladrillos, son muy gordos, muy toscos. De hecho, no ha aguantado, lo han tenido que reconstruir la parte de arriba. Parece más una fortaleza que una iglesia. Bien. No hicieron catedrales, no hicieron grandes obras. ¿Cómo distinguir una obra que hicieron los visigodos de las poquitas que hay? Pues os pongo aquí la foto. Ellos usaron el arco de herradura, que son estos arcos que hay aquí que tienen forma de herradura, como la que llevan los caballos. Bien. En 300 años que estuvieron en la península, pues solo construyeron una ciudad que es Recópolis, que está en Zorita de los Canes, en la provincia de Guadalajara, y bueno, solo quedan ruinas. Es muy chulo de ver, muy chulo de visitar, pero si lo comparáis con las construcciones romanas, no han durado ni mucho menos lo mismo, ni se han conservado igual. Bien, lo intentaron, pero bueno, no tenían los medios, no podían. Bien. ¿Qué les pasaba además a los visigodos? Pues fijaos, en 300 años que estuvieron aquí, en la península, hubo unos 35 reyes. Bien, sale como un rey como cada 8 años, que es bastante poquito. De media, cada 8 años. Hubo reyes que duraron 2 años, otros que duraron un año, otros 10, otros menos de un año. ¿Por qué? Porque los visigodos estaban siempre en constante lucha entre ellos. Sí que había un rey, pero había muchas disputas por ver quién sucedía al rey. Entonces, muchas veces los hijos, los familiares del rey que estaba en ese momento, se aliaban con sus enemigos, lo asesinaban o lo quitaban del trono y se ponían ellos. Pero bueno, los partidarios del otro rey, pues también se aliaban entre ellos, guerreaban y se ponían ellos. Bien, los 35 reyes. Estos reyes, antes, vuestros abuelos, vuestros padres, espero que no, creo que no, se tenían que estudiar en el cole la lista de los 35 reyes godos. Y tenían nombres tan chulos como Ataulfo, que fue el primero, Sigerico, Alarico, Bamba y Rodrigo, que fue el último rey. ¿Qué le pasó a Rodrigo? Pues Rodrigo, como todos los visigodos, estaba constantemente en guerra con sus enemigos, que eran también visigodos, por tener el trono. Entonces lo que hacían muchas veces era pedir ayuda a reinos vecinos. Pedían ayuda a los francos en Francia, a cambio les pagaban. Y lo que hicieron los visigodos fue pedir ayuda a los omeyas, ¿vale? Que era el imperio musulmán que se estaba formando. Venía de lo que es Arabia y ya tenía conquistado, lo he visto en la foto, el norte de África. Entonces, ellos vinieron, los socorrieron y vieron que estaban muy desunidos, que era muy fácil de conquistar ese reino. Bien, entonces en el año 711 entran en la península, el general se llamaba Tarik. Tenemos nombres todavía en honor a Tarik, como por ejemplo Tarifa o Gibraltar, que vendría a ser como la piedra de Tarik. Y los musulmanes derrotan en el año 711 a los visigodos. ¿Dónde los derrotan? En lo que se llamó la batalla de Guadalete.
Os tiene que sonar Guadalete. Sí, es un río de la vertiente atlántica de Andalucía. En ese río tuvo lugar la batalla de Guadalete y los musulmanes en 9 años conquistan toda la península. A los romanos les costó varias décadas, siglos, les costó conquistar la península ibérica. Os pongo aquí un vídeo cortito de cómo fue la conquista. Fue muy rápida, muy rápida, muy rápida. Es que el avance es total. Llegaron hasta a cruzar los Pirineos, pero bueno, en Francia los detuvieron y ya se quedaron en la península. ¿Vale? Bien, entonces fijaos, en el año 730, en el que es esta foto, este es el Emirato de Córdoba. Bien, Al-Ándalus, la península ibérica, era parte de un imperio más grande. Entonces, Córdoba era como una provincia, como antes fue Hispania del Imperio Romano. Bien, la capital estaba en Córdoba y arriba al norte veis que se empiezan a formar un pequeño reino, lo tenéis en azul. Este es el reino de Asturias, es el primer reino cristiano. En esta zona montañosa, pues bueno, se hacen fuertes e intentan expandirse. Bien, pero la dominación musulmana es total. De hecho, bueno, ellos dejaban que los cristianos tuvieran su reino, de vez en cuando les pagaban, o iban ellos y hacían lo que se llamaban racias, que es entrar con los soldados y saquear las ciudades y llevárselo todo, y los dejaban allí. Pero este reino de Asturias, poquito a poco, se fue haciendo más fuerte, se fue expandiendo y fue creciendo. Bien, un poquito más adelante, veis, ya en el año 910 pasa una cosa. Ya no estamos ya estamos en la situación de antes, ¿veis? El reino de Asturias es más grande y surge otro reino, que es el de Pamplona por aquí, el reino de Navarra. Bien, un poquito más adelante, un cambio que es importante. En el año 938 estamos. ¿Qué pasó? Ahora ya no es Emirato de Córdoba, es Califato de Córdoba. Ahora ya es un territorio independiente del resto del imperio musulmán. Aquí había un califa, que era como un rey, y tenía capital en Córdoba. Bien, ¿qué consecuencias tuvo esto? Bueno, pues que militarmente se debilitó un poco el califato de Córdoba, pero así seguía siendo poderoso. Córdoba en esta época, lo veremos en el siguiente vídeo con más detalle, se podría decir que era la ciudad más avanzada del mundo. O sea, mientras París o Londres eran pues aldeas hechas de madera con los gorrinos por allí corriendo, en Córdoba había biblioteca, había baños públicos, había alcantarillado, había alumbrado nocturno. O sea, que era donde estaba realmente la cultura más refinada de ese momento. Bien, un poquito más adelante vais a ver que les pasa una cosa. Si os acordáis, a los visigodos les pasó que estaban divididos entre ellos. Bien, este califato de Córdoba se divide. Bien, se dividen en lo que se llamaron taifas, que son pequeños reinos. Entonces veis aquí que hay reinos muy pequeños, taifas, y los reinos del norte, los reinos cristianos, empiezan a avanzar, ya son un poquito más poderosos, bien, tienen más territorio. ¿Qué pasaba en este momento? Esto es lo que muchos historiadores han llamado la reconquista, bien, que es la idea de los reinos cristianos contra los reinos musulmanes. Y esto realmente no fue así siempre. Esto era reinos musulmanes contra reinos musulmanes, reinos cristianos contra reinos cristianos, reinos musulmanes y reinos cristianos contra otros reinos cristianos, musulmanes y cristianos contra musulmanes. Aquí la guerra era constante y total entre todos ellos. Se aliaban, se pagaban, se pedían ayuda y estaban constantemente guerreando. Bien, entonces estas taifas, veis aquí la de Toledo, la de Badajoz, Zaragoza, Valencia, aquí hay una muy pequeña. Bien, en Portugal, que esta luego va a ser un poquito más importante, lo vamos a ver. ¿Qué es lo que hacen? Estar constantemente en guerra, como hemos dicho, ¿vale? Entonces, más adelante, vale, veis ahí en el mapa que ahora estamos en el año 1166 y ya están configurados o formados los reinos cristianos que llegarían hasta el final de la Edad Media, de la Reconquista. Bien, tenéis ahí a Portugal, a León, a Castilla, a Navarra y a Aragón. ¿Vale? Estos reinos cristianos sí que, aunque tienen enfrentamientos entre ellos, bueno, se pelean, se alían, sí que ya empiezan a presionar a los musulmanes aprovechando su debilidad.
Pero, ¿qué les pasó a los musulmanes? Les pasó una cosa parecida a los visigodos. ¿Recordáis que estaban entre ellos también, entre las taifas, constantemente en guerra? Entonces, la taifa de Mértola, que está la que hemos dicho antes, que es una muy pequeñita que había en Portugal, pide ayuda a los almohades. Los almohades eran un reino que había surgido en lo que es el actual Marruecos y que conquistó todo el norte de África. Y bueno, a estos almohades, la taifa de Mértola les pide ayuda para combatir, pues, contra sus enemigos. ¿Qué es lo que ven los almohades también? Pues que las taifas son muy débiles y que tienen una oportunidad muy grande de entrar en la península ibérica, en Al-Ándalus, conquistarlo, intentar también conquistar a los reinos cristianos y expandirse por Europa. Entonces los almohades llegan, conquistan a las taifas musulmanas también y entran en guerra con los reinos cristianos también. Entonces los reinos cristianos, ante el empuje de los almohades, sí que tienen ya necesidad de unirse, porque estaban viendo que peligraban, bien, que ahora los musulmanes estaban otra vez unidos y tenían que unirse ellos también para pelear. Entonces los cristianos sufrieron una derrota muy muy grande en Alarcos, a manos de los almohades, y el rey de Castilla, Alfonso VIII, que fue el rey que conquistó Cuenca. Cuenca es una ciudad de origen musulmán, como veremos en el vídeo de la semana que viene. Pues bien, Alfonso VIII ve que tiene que derrotar de una manera muy clara, tiene que aplastar a los almohades. Entonces decide plantarles cara y que haya una batalla que sea definitiva. Fijaos lo que hemos dicho antes, los reinos cristianos no estaban siempre unidos entre sí contra los musulmanes. De hecho, en la batalla que plantea Alfonso VIII, no están todos los reinos cristianos unidos. Están Alfonso VIII, el rey de Castilla, está la corona de Aragón, está Navarra, pero no está ni Portugal ni está León. El rey de Portugal dice que él no participa en la batalla y el rey de León dice que lo mismo. Entonces, de Portugal y de León sí que acuden algunos voluntarios, algunos caballeros voluntarios que van, pero porque ellos quieren. Entonces, en las Navas de Tolosa, en el año 1212, esta fecha es importante y la tendremos que aprender, aunque la repasaremos el año que viene si hace falta. Se produce la batalla más importante de este momento, ¿vale? De la Edad Media en España, junto con la de Guadalete. Por parte de los cristianos, de los que hemos dicho, se cree que habría unos 14.000 soldados, ¿bien? Por parte de los musulmanes había como más del doble, se cree, porque no se sabe con exactitud, que unos 30.000. Bueno, de tarea os voy a pasar un texto sobre las Navas de Tolosa para que veáis lo épica que fue esa batalla, que los cristianos ganaron por los pelos, pero por los pelos, por los pelos. Entonces, a partir sí que de esa batalla, los cristianos derrotan a los musulmanes en las Navas de Tolosa. Entonces los almohades se debilitan muchísimo y los cristianos ya tienen paso franco para conquistar la península ibérica. Bien, en la siguiente imagen veis que esta ya corresponde al año 1270, un poquito después de las Navas de Tolosa. Ya tenemos configurados también los reinos que están en el escudo de España. Tenemos que Castilla, Navarra, Aragón, León y Granada, ¿vale? Si os fijáis, el reino de Granada se quedó aquí abajo en el sur y aguantó 200 años. Los cristianos podrían haberlo conquistado. De hecho, fijaos que es un reino muy pequeño, pero ¿qué pasa? Que este reino se quedó como al principio estaban los cristianos. Este reino pequeñito le pagaba impuestos a los reinos cristianos y aparte a los cristianos les venía muy bien porque podía comerciar con Oriente, ¿vale? Con los musulmanes de la parte oriental de Europa y la parte occidental de Asia. Entonces lo dejaban allí. Y no va a ser hasta el año 1492, que es cuando se produce además el descubrimiento de América, que se conquista Granada. El reino de Castilla y el reino de Aragón se habían unido, se habían casado Isabel I de Castilla y Fernando de Aragón, que fueron después conocidos como los Reyes Católicos, y deciden conquistar lo que faltaba de la península ibérica para los cristianos, el reino de Granada. Más tarde se harían también con el control a través de matrimonios de Portugal y luego también conquistarían Navarra y se harían con el control de la península ibérica. Pero bueno, en el año 1492 se acaba la Edad Media y empieza la Edad Moderna.
Entonces, hasta aquí habría llegado toda la Edad Media en España. Bien, fijaos, fechas muy importantes, año 711 es cuando entran los musulmanes en España, 1212, que es la batalla de las Navas de Tolosa, y 1492, que es cuando se termina la Reconquista, que es cuando además coincide con el descubrimiento de América y empieza la Edad Moderna. Bien, hemos visto mucho en muy poco tiempo. Tiene que ser así, de todas formas. El año que viene, si hace falta, volvemos a repasar. En el siguiente vídeo ya veremos cómo era la vida en estos reinos, cómo era el arte y cómo vivía la gente. Tenéis clara la idea, os lo volveré a decir, de que una persona no se acuesta en la Edad Media y se levanta en la Edad Moderna. De hecho, vivían prácticamente igual, pero bueno, sabéis, como he visto en la línea del tiempo, que los historiadores eligen una fecha, un hecho concreto, y a partir de ahí empieza el estudio de otra parte de la historia. Entonces, tarea. Os voy a colgar en el blog un texto sobre la batalla de las Navas de Tolosa. Bien, este texto lo leéis y me hacéis un dibujo en un folio de cómo os imagináis que fue la batalla de las Navas de Tolosa. Más cosas, esto lo podéis hacer si queréis, ¿vale? Y en el tiempo que queráis y lo podéis dedicar cuando queráis. Os pongo dos fragmentos, están en YouTube puestos, pero bueno, son de un programa de radio que había hace mucho tiempo, que a mí me encantaba, que era La Rosa de los Vientos, y tenía una sección que era los pasajes de la historia. Entonces, como en 20 minutos te contaba un hecho de la historia. Os pongo la batalla de Guadalete y os pongo también la batalla de las Navas de Tolosa. Esto si queréis lo escucháis, o lo podéis empezar a escuchar y si no os gusta lo dejáis, lo podéis escuchar a trocitos y si no tenéis tiempo no pasa nada. Yo os diría que también lo escuchaseis cuando estéis haciendo otra cosa, a lo mejor haciendo un puzzle, dibujando o haciendo otra cosita que os guste, ¿vale? Porque está muy interesante, pero a lo mejor es un poco denso para lo que estamos viendo. Bien, os recuerdo el texto de las Navas de Tolosa y me hacéis el dibujo. Y aparte os dejo los audios de la batalla de Guadalete y de la batalla de las Navas de Tolosa para que lo escuchéis cuando queráis y cuando os venga bien. Pues espero que sigáis bien, espero que disfrutéis de los paseos que podemos dar ahora y además que cuidéis mucho de vuestra familia y que os cuidéis mucho vosotros y vosotros también, ¿vale? Hasta la semana que viene. Adiós.